Noticias. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este martes 29 de abril del 2025. Un placer estar aquí con ustedes. Una temperatura fabulosa en esta bella ciudad minera. Envidiable a los que están allá en Hermosillo o en Phoenix. 21 grados con una máxima que vamos a tener de 22. Y tuvimos una mínima de 6. Precioso el clima de Cananea. Bueno, y agradecerles a quienes están conectados esta tarde y también invitarlos para que nos siga a través de nuestras diferentes plataformas digitales, en Facebook, en Instagram, en antes Twitter, ahora X, en YouTube y en todas las plataformas digitales. Tenemos invitado de lujo aquí en la cabina, el doctor Odilar Moreno Grijalva, nativo de aquí de Cananea. Cursó las carreras de licenciado en Economía y licenciado en Derecho con estudios de maestría y doctorado, una experiencia de 34 años como funcionario público y 36 como catedrático universitario. Y me dijo, Yasmín, ando por aquí, ¿quieres que llegue? Pero por favor, doctor, le dije, véngase. Qué gusto, doctor, que esté aquí con nosotros, bienvenido. No, al contrario, Yasmín, gracias por la invitación. Y aquí estamos, bueno, venimos por una situación médica por ahí de mi suegra, pero está estable. Qué Permita, pero bueno. Y bueno, me da mucho gusto dar la vuelta por Cananea a visitarte. Ya tenía muchas ganas de venir, conocer aquí tus instalaciones. Las instalaciones, ¿qué tal? ¿Cómo hemos evolucionado, no? ¿Cómo hemos crecido? ¿Cómo no? Qué bonito, ¿verdad? Sí, muy agradable. Pues hemos estado platicando a distancia, pero ahora... Sí. Ahora aquí físicamente. Y que hay un tema que puso en la mesa la presidenta de la República, el tema del FOBAPROA, por aquello de que Zedillo se subió ahora sí que al ring y le empieza a sacar todos los trapitos la presidenta. Y un tema tan escabroso que... pues sí necesitamos conocer a fondo porque yo considero que de la nueva era fue un antes y un después de México. Sí, claro, pero bueno, ¿quién es Ernesto Zedillo? Finalmente Ernesto Zedillo fue un candidato presidencial sustituto al asesinato de Luis Donaldo Colosio. Exacto. No era el candidato original del PRI, era el candidato de Córdoba Montoya, el jefe de asesores de Salinas, el Maquiavelo de Salinas, ese es quien designa. Y el hermano de Salinas, finalmente involucrados, todos ellos designan a Ernesto Zedillo, asume la presidencia y Ernesto Zedillo tiene pocas cosas que decir. Es el autor del FOBAPROA, convertir la deuda privada de empresarios mexicanos en deuda pública. O sea, lo que los empresarios mexicanos habían defraudado, lo convirtieron en una deuda que tuvimos que estar pagando y todavía seguimos pagando. Todos los mexicanos, 130 millones de mexicanos. Ernesto Zedillo, pues, es un intento por ahí de lo que queda del PRI y del PAN, que son dos cadáveres insepultos, por tener alguna voz. Ernesto Zedillo es un hombre que tiene prestigio académico, es un hombre intelectualmente brillante. Sí. Pero de eso a que economista. Él tiene un doctorado en economía, pero de eso a que él sea un político de larguísima trayectoria, no. Él jamás tuvo un puesto de elección popular antes de ser presidente de la República. Él era secretario de programación y presupuesto y luego Salinas lo nombra coordinador general de la campaña de Colosio, pero en un trabajo que desarrollaba poco. De hecho, cuando asesinan a Colosio en Tijuana, Zedillo no estaba con él. No estaba con él y pues Zedillo es nombrado candidato sustituto porque por ley no podía ser ningún secretario de Estado porque no estaban separados de sus cargos. Y Zedillo que la ley establece que con cierto tiempo, no recuerdo, 3 meses o algo así. 6 meses. Entonces Zedillo asume esa candidatura porque él estaba libre, porque había renunciado a programación y presupuesto para coordinar la campaña de Colosio, cosa que nunca hizo de manera eficiente. Pero bueno, de Zedillo hay que decir muchas cosas. Tenemos 2 asesinatos gravísimos. Aguas Blancas en el estado de Guerrero. Fue un crimen perpetrado el 28 de julio de 1995, 28 de junio de 1995. Lo tengo presente, la policía estatal de ese estado asesinó impunemente, masacró a 17 campesinos que iban en una manifestación. No era una manifestación violenta. Es el gobierno de Ernesto Zedillo. Estamos hablando de junio del 95, siendo él ya presidente. Y luego se le vuelve a complicar. Meses de haber entrado. Así es, y se le complica nuevamente
Año y medio después, un 22 de diciembre de 1997, en Acteal, es municipio, es una parte del municipio de Chenaló, en Chiapas. En Chiapas, sí. Ahí fueron asesinados 45 indígenas tzotziles, y lo grave es que la mayoría eran mujeres y niños. Sí. O sea, no hay forma de defender una masacre, un genocidio de esa naturaleza. Primero, los 17 campesinos de Aguas Blancas en Guerrero, y luego en Acteal 45 indígenas indefensos. Sí. Mujeres y niños masacrados. Así que no sé de dónde inventan que Ernesto Zedillo puede tener autoridad moral para hacerla ahora de crítico, ¿no? A juzgar la 4T. Así es. A ver, recuérdeme un poco, doctor, la historia en el 94, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, la moneda, viene una crisis impresionante en México, en donde casi todos los habitantes de este bello país pierden desde sus negocios, sus casas. La crisis azotó tremendamente. Recuérdeme si fue cuando se le quitaron los 3 ceros a la moneda. Sí, es en la administración de Salinas, se quitan los 3 ceros a la moneda porque inclusive ya no había calculadora que pudiese hacer las cuentas de manera correcta, porque en ese tiempo todo mundo ganaba millones de pesos, pero eran pesos que no tenían valor. Sí. Se quitan 3 ceros a la moneda y se denominan nuevos pesos. Nuevos pesos. Tú eras muy joven, pero sí lo recuerdas, los nuevos pesos. Sí. Y es un intento de corrección de la política monetaria de Carlos Salinas. Uno de los cerebros financieros en el gobierno Salinas fue Ernesto Zedillo y el otro era Pedro Aspe, que era el secretario de Hacienda. Sí. Ellos dos, más la Dirección General del Banco de México. Sí. Y cuando Salinas deja el gobierno, lo toma Ernesto Zedillo y nombra secretario de Hacienda a Jaime Serra Puche. Exacto. Que había sido secretario de Comercio con Salinas y fue uno de los negociadores del TLC, del Tratado de Libre Comercio. Jaime Serra Puche dura en el cargo 29 días por aquel famoso error de diciembre, que genera una crisis financiera enorme. A días de entrar Zedillo, había asumido el poder el 1 de diciembre, le truena sobre el 19 de diciembre el país prácticamente, y el hilo se rompe por lo más delgado. Le pide la cartera de la Secretaría de Hacienda, le pide la renuncia, pues, a Jaime Serra Puche, lo echa fuera del gabinete e intenta una serie de medidas correctivas a través de algunos otros funcionarios, ¿no? Guillermo Ortiz entre ellos, que había sido director del Banco de México, y después vienen con la brillantez de generar el Fondo de Protección al Ahorro Bancario, el FOAPROA, que era un plan de emergencia, pero para ayudar a aquellos empresarios que habían enfrentado la crisis. Pero el asunto es que la crisis no la experimentaban solamente los empresarios. Claro. Estamos hablando de 100 millones de mexicanos que enfrentábamos condiciones muy adversas. El FOBAPROA fue el rescate de los bancos y porque los bancos habían quebrado. Así es, y los bancos al momento de quebrar, me acuerdo porque yo fui gerente regional de un banco. En ese tiempo había 29 bancos en México. Sí. Había bancos como Bancomer, Banamex, había Banpacífico, Banco del Atlántico, Bancrecer, Banoro, muchísimos, ¿no? Y los créditos se convirtieron a UDIs y esas conversiones vinieron a darle a todas las personas que tenían casas, negocios y deudas en los bancos. Así es, esta crisis bancaria generó una serie de endeudamientos artificiales y adicionales para la población en general. Se trató de manejar de una manera pues oportuna, no se pudo, se tuvo que recurrir a endeudamiento externo nuevamente, y este rescate bancario se genera porque Salinas había devuelto la banca a manos privadas y en la contabilidad de lo que se denomina libros blancos, entregó los bancos a empresarios privados mexicanos a precios irrisorios. Bancomer. Todos estos bancos llegan, estos empresarios compran a la banca que había nacionalizado López Portillo. El 1 de septiembre de 1982 López Portillo había nacionalizado la banca y había expedido 2 decretos, uno que nacionalizaba la banca y otro que establecía el control generalizado de cambios. Así es.
Entonces llega Miguel de la Madrid y devuelve el 34% del capital accionario a los privados, pero después entre Salinas y Zedillo privatizan totalmente el capital bancario, pero no solamente eso, sino que la banca queda en manos extranjeras. Y ahorita que me dice, si no solamente eso, a ver, también privatizaron muchas otras cosas, vino Telmex, vinieron algunas otras paraestatales que se privatizaron, entre ellas las televisoras también, era Imagen, Mexicana de Aviación y demás, ¿no? Sí, que la gente me diga nada más que recuerde el nombre de Carlos Slim. Antes de 1988 no existía Carlos Slim en el imaginario colectivo. De pronto es el hombre más rico del mundo. Bueno, ¿quién compra lo que era Telmex? Entonces entra Telmex, después entra Altos Hornos de México, entran compañías aéreas y empieza un proceso de privatización acelerada. Salinas Pliego, la compra TV Azteca, y hoy propio Salinas Pliego, el propio Carlos Slim están entre los hombres más acaudalados, no solamente del país, del mundo. Y esas no eran figuras antes del sexenio de Salinas. Y hay que ser francos, realmente Carlos Slim es el dueño de todo esto. Detrás de ellos está la figura omnipotente de Carlos Salinas. Al finalmente dueño de grandes capitales en todas partes del mundo, y hay quien lo relaciona con otro tipo de actividades también, ¿no? Bueno, y regresamos a la administración, al sexenio de Zedillo, un hombre brillante, pero sin carisma. Sí, es un hombre muy parco, su expresión era muy elemental. Zedillo es un hombre que no transmitía emociones. Es un hombre que lo que pronunciaba lo leía. No era un hombre que se le daba el discurso político porque simplemente no lo sentía. Y Zedillo venía de orígenes muy humildes. ¿Sí? Zedillo fue bolero en Mexicali. ¿A poco? Zedillo, esa parte de la historia no me la sabía. Sí, la crianza de Zedillo es en Mexicali. Él estuvo en una escuela Álvaro Obregón. Ahí hizo la primaria y era ilustrador de calzado. La carrera de Zedillo fue a base de becas, porque es un tipo, digo, intelectualmente brillante, se fue ganando becas, y en una de esas becas en el extranjero es cuando hace contacto con este grupo de los denominados después tecnócratas, que era Pedro Aspe, Serrapuche y toda esta gente que estudió en el extranjero, y ahí es donde se involucra en ese equipo de brillantes economistas, Ernesto Zedillo Ponce de León. Ahí es su primer acercamiento al poder. Y ya después conformado en el grupo de Salinas. Una vez siendo estudiante, porque estaba con este grupo siendo estudiante. Así es, siendo estudiante de posgrado, estaban haciendo el doctorado, unos en Oxford, otros en Yale, otros en Cambridge, otros en, bueno, en Harvard, por supuesto, ¿no? Y ese grupo, bueno, tiene una característica que es innegable. Yo he sido muy crítico de ellos siempre, pero todos ellos tenían un gran talento financiero. Como economistas no hay nada que criticar. El asunto es que entregaron la economía a manos privadas y finalmente con los bancos no solamente va a manos privadas, sino que va a manos privadas extranjeras. Mira, la diferencia entre un banco mexicano, por ejemplo, es que el banco mexicano presta dinero. La ganancia del banco es la diferencia entre tasa activa de interés y tasa pasiva. La tasa pasiva es lo que te paga el banco porque tú tienes una inversión con ellos. Esa es la tasa pasiva, el banco te tiene que pagar. Y la tasa activa del banco es la ganancia porque es donde el banco presta tu dinero. Que ahorraste con demás. Él lo presta a terceros y les cobra un interés. Pero él lo presta al 20% y a ti te paga el 4%. Entonces el banco se queda con el 16%. Sí, es que no lo tengo como ahorro, porque si lo tengo como ahorro, estoy perdiendo. Así es, entonces la diferencia entre tasa activa y tasa pasiva es el negocio de los bancos. Pero cuando los bancos eran mexicanos, esas ganancias, claro, sí iban algunas al extranjero, pero muchas se reinvertían en territorio nacional. Pero ahora cuando la banca es extranjera, todas esas ganancias son repatriadas o son mandadas al país de origen de esos bancos. O sea, si hablamos de Santander y si hablamos de España, si hablamos de países de Alemania, de propio Inglaterra, tomando Inglaterra como país, no exactamente el Reino Unido, bueno, todos esos capitales que genera el ahorro y la inversión mexicana se van al extranjero, no se reinvierten en el país. Ese es el problema de tener una banca extranjera.
Ok, y la ley no lo preveía en ese momento y no lo prevé ahora porque supongo que debe haber candados, ¿no? Sí, pero Salinas y Zedillo en ese tiempo tenían el control del Congreso y finalmente lograron hacer pasar una serie de iniciativas que modificaban algunas leyes, concretamente algunos artículos constitucionales que los fueron reformando, ¿no? Ya para 1997 a Ernesto Zedillo le truena no solamente el país, sino el control político. Porque en 1997 hay una decisión en el PRI y surge la corriente democrática del PRI con Cuauhtémoc Cárdenas y con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. Los tres forman una corriente democrática, no les dan juego político. Cuauhtémoc quería ser el candidato del PRI. Terminan ellos saliendo del PRI. Y se forma la izquierda mexicana, se refuerza la izquierda mexicana que ya venía, ¿no? Entonces, Eberto Castillo, que era el presidente del Partido Mexicano de los Trabajadores, del PMT, le ofrece el registro a Cuauhtémoc Cárdenas para hacerlo candidato presidencial y se logra una unión de todos los partidos de izquierda que se denominó Frente Democrático de Reconstrucción Nacional. Decían el ferrocarril por la cantidad de siglas que tenía, ¿no? Y en la elección del 6 de julio del 88, Cárdenas gana esa elección. La gana, así como la había ganado Andrés Manuel López Obrador, pero no se le hicieron buena. Así es, no la gana con tanta diferencia como la ganó López Obrador. Lo de López Obrador era irreversible porque eran 30 millones de votos, era imposible el fraude ahí. Pero en los tiempos de Cárdenas no había los adelantos en telecomunicaciones, en informática, y le tocó a Manuel Bartlett, siendo secretario de Gobernación, prácticamente tumbar el sistema cuando vieron que estaban llegando los resultados de lo que era antes el IFE, hoy es el INE, cuando empiezan a llegar los resultados. En aquellos años no se llamaba, no recuerdo el nombre, pero no se llamaba IFE, algo así como COFIPE, algo así se llamaba. Sí, tenía el control de las elecciones en aquel tiempo la Secretaría de Gobernación. Y el titular de Gobernación era Manuel Bartlett, que por cierto ha sido el último secretario de Gobernación de 6 años en este país desde hace 40 años. Él a cargo de Gobernación interrumpe la transmisión. Es el último que duró un sexenio. Así es. Cuando interrumpe la transmisión, tumban el sistema y se dice que se cayó el sistema y eso les permitió pues fraguar un gran fraude electoral. Y quienes protestan, bueno, intenta protestar a Cuauhtémoc Cárdenas, pero el otro candidato presidencial era Fernández de Ceballos del PAN. Sí, ¿cómo no? Pero Fernández de Ceballos se alía con Salinas, por eso le regalaron Punta Diamante y muchas otras cosas más. Y esa parte de la historia no me la sabía. No, que los panistas lo recuerden. Punta Diamante allá en Acapulco. Sí, claro. Precioso, además. No, y por ahí le construyó la carretera del amor a su hacienda, a su novia joven, ¿no? Precioso, está allá en Acapulco. Entonces, Diego Fernández de Ceballos avala el fraude electoral y él, desde su tribuna, autoriza que se quemen los paquetes electorales sin revisarlos. No. Entonces, pero ¿cómo? Fue cómplice, Híjole. Claro. Y a ver, esto es una parte de la historia nada más. Pero yo siento, y sin tener las pruebas, que es una cuestión que ha existido de toda la vida, ¿no? No, sí, bueno, finalmente... O sea, cambian los personajes, cambian los rostros, pero las historias se repiten y vamos dando vuelta en círculos como país. Sí, no, pues hablando de paisanos, Plutarco Elías Calles, después de Álvaro Obregón y después de Adolfo de la Huerta, son los 3 presidentes de origen sonorense. Sí. Del 19-20, 20-24, 24-28. Y Plutarco Elías Calles es quien forma las bases de lo que sería después el PRI. El PRI, sí. Primero Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Democrática y después PRI. Él ya no le toca que se llamara PRI, pero al final de cuentas, había sido Plutarco Elías Calles presidente del 24 al 28. Sí. Pero el 28 resulta nuevamente electo presidente Álvaro Obregón, que ya, habiendo sido electo, es asesinado en un banquete en un lugar denominado La Bombilla. Por José de León Toral. Sí. Lo mata con balazos
en la cabeza y varios impactos en el cuerpo. Y toda la historia que estamos platicando son personajes que estuvieron en estas tierras. Claro. Lo curioso ahí es que cuando se hace el examen ya forense del cuerpo de Álvaro Obregón, aparecen impactos de pistolas de calibres diferentes. Ajá. Entonces no fue José de León Terán el único autor material. Ahí toma el poder Plutarco Elías Calles y él nombra 3 presidentes que él va a manejar desde detrás del poder. Plutarco Elías Calles del 24 al 28 fue presidente, pero después él coloca a Emilio Portes Gil, después coloca a Abelardo L. Rodríguez. Que Emilio Portes Gil dura... En promedio duran 2 años. 2 años. Del 28 al 34. El 34 resulta electo Lázaro Cárdenas y es cuando expulsa del país a Plutarco Elías Calles. La expropiación petrolera y la Constitución. Sí. Entonces, ya cuando llega al poder Lázaro Cárdenas, expulsa a Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles se autodenominó jefe máximo de la revolución. Sí. Por eso su periodo se conoce como el maximato. El maximato. Al ser, él decía, yo soy el jefe máximo de la revolución. Sí. Y curiosamente, se decía, ahí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Sí. Enfrente vivía Plutarco Elías Calles. De ahí viene el dicho. Sí. Okay. Y ese espíritu de Elías Calles ha permeado y Salinas intentó perpetuarse en el poder. Sí. Y bueno, es una tentación autoritaria de todos los gobernantes dejar a alguien a quien puedan manejar. Ninguno lo ha conseguido. ¿Y qué opina de la no reelección y de la reelección? Yo creo que la reelección debe ser algo que tiene que terminar. Si un gobernante no da buenos resultados, no tiene por qué ser reelecto. El problema es que cuando estás en el poder tienes el manejo de muchos recursos y puedes manipular muchas elecciones. Exacto. Pero yo creo que es traicionar los principios de la Revolución Mexicana. Sí. La Revolución Mexicana no la hizo el PRI, hay que quitarse esa idea de la cabeza. Lo hicieron los revolucionarios, claro. Sin partidos, sin nada. Digo, ¿de dónde quedan Villa y todos los Zapata, todos los revolucionarios? Que el PRI se apropia de los enunciados y pone en el logo del PRI los colores de la bandera, esa es otra cosa. Sí. Pero bueno, al final de cuentas, la reelección permite que se amplíen los espacios de poder de los ya gobernantes. Entonces no compiten en las mismas condiciones, Yasmín. Si yo soy presidente municipal y busco la reelección y tú eres candidata de otro partido, yo llevo ventaja porque yo tengo control de nómina. ¿El erario de todo? Tengo control de nómina, tengo control de gasto público, tengo acceso a propaganda, tengo acceso a publicidad y tengo forma de coacción. Y coacciono a los ciudadanos. A todos. Pero más allá de, híjoles, que acaba de tocar un tema, yo creo que con este vamos a cerrar, doctor. El tema de la reelección, que ya lo tuvimos aquí en Cananea con Eduardo Lalo Quiroga, tuvimos una primera administración muy buena, una segunda administración para mi gusto, y si no coinciden, debatimos con mucho gusto. La segunda administración fue un fiasco para mi gusto. Ya no hizo lo que hizo la primera administración, se llegó de panistas, de priistas, ya no fueron independientes, ya tenía muchos compromisos. O sea, lo que tenemos de antecedente de reelección en Cananea, a mi gusto, no funcionó. Bueno, creo que lo de Lalo Quiroga, su segundo periodo fue entre regular y malísimo, ¿no? Sí. Por cierto, pregúntenme dónde quedó el cerco de la plaza. Es un cerco que tiene un origen francés. Ahí lo tiene en resguardo el arquitecto Portillo, todavía. Bueno, porque se hicieron estudios en donde estuvieron algunos maestros que estipularon que no todo era original del cerco, que se le había ido implementando conforme se fue dañando partes nuevas, pero original creo que era como el 60% y está en resguardo del arquitecto Portillo. Es bueno que se mantenga en resguardo porque si no hubiera ocasionado un daño patrimonial. Ahí hay que tener cuidado. Eso es lo que pasa, pues, cuando la gente se enquista en el poder, sienten que ya aprendieron a gobernar y el segundo periodo lo ven como más fácil. Total, ya me ratificaron en la elección y ya no hay esfuerzo. Sí. Se convierte en un esfuerzo de acumulación personal. Entonces, ese es el problema de la reelección. Yo creo que... Bueno, la acumulación personal yo creo que no viene nada más en una reelección, ¿no? Digo, no estamos hablando específicamente del caso, estamos hablando en general, porque no tenemos pruebas. No, lo que pasa es que, bueno, el amor y el dinero no pueden ocultarse, ¿no? Claro. Pero yo creo que hay que ser cuidadosos. El gobierno es muy generoso.
da para vivir muy bien a funcionarios de alto nivel sin hacer cosas indebidas. Exacto. ¿Por qué? Porque se tienen muchas prerrogativas y todo, claro. Y se puede hacer un papel muy digno. Cananea es una tierra de cultivo donde puede hacerse grandes cosas. Exacto. Muchísimas cosas pueden hacerse. Yo le comentaba por ahí hace algunos meses al síndico que hay que meter mano en el estadio de béisbol, hay que meter mano en el cementerio. Y por favor que pinten las calles, que les pongan delimitación de carriles. Ay, por favor, por el amor de... Bueno, a ver, cuando entró esta administración pintaron algunas calles y delimitación de carriles, ya se borraron en 7 meses, pero que le vuelvan a entrar. Sí, mira, hacen falta obras de ingeniería vial. Sí. Hay que traer gente que le sepan ingeniería de tránsito, ingeniería vial, porque la gente maneja por la mitad de la calle. Y ya hay muchas calles que se convirtieron en un sentido. El darle un sentido a una calle es para agilizar el tránsito vehicular, pero aquí lo retarda porque le volvieron un sentido, pero estacionamiento por ambas aceras. Sí. Pero antier vi un carro en sentido contrario en plena Juárez, ¿no? Y le prendí y le apagaba las luces. O sea, yo creo que venían de visita. Y efectivamente, ni siquiera tenemos para la gente que visita la ciudad, que no la conoce, que aunque no está muy grande, en una calle que tenemos, iba en sentido contrario a este vehículo. Ya le encendí las luces y le dije, va en sentido contrario. Pero nosotros aquí conocemos, pero lo que se está buscando es atraer turismo precisamente. Claro, yo creo que en la actual administración, yo he estado siguiendo sus obras, se ve entusiasmo. Hay entusiasmo, parece que hay ganas de hacer las cosas. Así entran todos y al año y medio. Ya. El asunto es que no todo radica en el entusiasmo. Es necesaria la experiencia, Yasmín, porque no se puede entrar en un gobierno a aprender. Y no solamente radica en quien ejerce el poder ejecutivo, la titularidad, en este caso la presidencia municipal. Tiene que haber un gabinete suficientemente apto para ver las cosas y para colaborar en eso, meterse todos en un proyecto. Si en Cananea se hace un buen ejercicio de la administración, sí es válido pensar en lo siguiente. Pensar en la Diputación Federal, pensar en la propia gubernatura, pero hay que generar las bases. Y no las bases de mercadotecnia política, sino las bases de hacer buen trabajo para que la gente esté contenta. Así es. Mira, regularmente la gente dice, bueno, es que el presidente no tiene asesores. No es culpa de los asesores, es culpa de quien no hace caso a las asesorías. Entonces, llega un momento que tienes que decir tu zapatero a tus zapatos. Por eso te hablo de, se necesitan gente que le sepa ingeniería vial, ingeniería de tránsito. Necesitas gente que le sepa la administración pública, que entienda perfectamente de contabilidad gubernamental, que es distinta a la contabilidad privada, que entienda de proyectos, de presupuestos. Sí, es muy diferente una contabilidad en una empresa, activos, pasivos, ganancias. Y en la administración pública es de dónde vamos a bajar los recursos, cuánto nos entra de recurso, de dónde vamos a obtener más recursos. Bueno, pues ahí está el artículo 115, de dónde se va a obtener más recursos, pero también el gestionar, ¿no? Tocar puertas. Ese es el 115 constitucional habla sobre la autonomía de los ayuntamientos. El municipio es la demarcación territorial, el ayuntamiento es la autoridad del municipio. Pero aquí se tiene que tener un equipo de negociadores, un equipo de gestores y un equipo de gente que actúe en la calle. ¿Y gestores para quién? Porque igual si gestionan para sus amigos, o sea, que sea abierta, ¿no? No, la licitación tiene que ser una licitación, concurso de obra pública abierta, inclusive que se transmita en sesiones en vivo por internet. Sí, porque en una, acaban de sacar que vamos a tener una obra por 30 años de aguas residuales, pero que la otra empresa que estaba participando misteriosamente no se presentó. O sea, y aparte de que pidió las bases, pero no se presentó misteriosamente. Y no nos han dicho cuánto va a ser de inversión, pero que vamos a estar a 30 años supuestamente ganando la empresa pagando al municipio, pero no sabemos cuánto nos vamos a endeudar de entrada, no han dado los números. Entonces la información está fluyendo a medias. Esto acaba de ocurrir. Ayer tenía al director de obras públicas para que me diera los datos, ahora sí que los datos duros, y nos cancelaron, ya no supimos, pero estamos a medias en eso. Luego pidieron hasta donde sea un préstamo de 13 millones de pesos en cuanto entraron.
esta administración, porque nada más le dejaron la administración anterior 30,000 pesos. Yo creo que es la administración que más endeudados vamos a estar también, y con las luminarias creo que 44 millones también, o sea, creo que es la administración que más endeudados vamos a estar. El problema es que cuando se deja una administración con pocos recursos, se tiene que recurrir a la contratación de deuda, porque viene casi de manera inmediata pago de aguinaldos, prestaciones, bonos y demás cosas. Contraer deuda no es per se malo, no es necesariamente malo si se administra bien. Los concursos para adjudicar obra, una vez que no se presenta alguien, se declaran desiertos y se puede adjudicar directamente, pero hay que ver las bases de licitación, quiénes concursan, que sea un proceso abierto, y una vez que se otorga esa concesión, se tiene que revisar tiempos, inversiones y garantías. Exacto. Fundamentalmente, y esa parte se nos olvida. Me vas a hacer la obra, sí, pero me la vas a garantizar cuánto tiempo. Y en términos de deuda, 30 años, acuérdate que las autoridades municipales duran 3 años. Entonces, tú estarías ahí. Bueno, la deuda la están manejando como que va a ser ganancia para el municipio. Ahí no, es la parte que no queda un poco clara. Ahí se tiene que ser claro, porque es una deuda que trasciende muchas administraciones municipales, quienes actúan como aval. ¿Qué participación tiene gobierno del estado? ¿Qué participación gobierno federal? ¿Qué participación iniciativa privada? Y si es nacional o es extranjera. Y ver en esos proyectos la tasa interna de retorno, es cuando se recupera la inversión, ver, analizar todo perfecto. Cualquier gente que le sepa, gente que le sepa un poco a econometría, que es la aplicación de las matemáticas a la economía, básicamente matemática financiera, puede hacer esos cálculos. Por eso te hablo, Yasmín, de que sí hay que darle trabajo, pues a lo mejor a algún pariente que sabe hacer algo, no hay que ser tampoco tan persinados de decir es que ningún pariente mío va a trabajar. Si sabe trabajar, no hay delito en ello. Pero hay que darle trabajo a los amigos que nos ayudaron a la campaña, es válido, nos ayudaron. Pero las partes técnicas hay que poner gente que le sepa más al escritorio que al territorio. Porque ahorita los políticos son muy dados a más territorio, menos escritorio. No, señores, la planeación no se hace en el territorio. Dice por ahí los políticos, porque se oye muy... La planeación se hace en el escritorio, no se hace en la calle. En la calle es para ir a tomarse las fotos, meterse en un charco, y es bonito y es popular. Pero la planeación es en el escritorio, sentada con un grupo de analistas que le sepan a todo, analistas financieros, analistas legales. Hay que ver la viabilidad técnica de un proyecto en el análisis económico, financiero, legal, impacto ambiental, por ejemplo. Todo este tipo de cosas, y tiene que haber entonces en los gobiernos municipales una especie de think tank, una especie de grupo pensante. Y usted no sabe. Yo creo que sí pusieron un grupo ahí de ciudadanos representando a Cananea de las diferentes áreas. Sí, hay por ahí, creo que el secretario del ayuntamiento o secretario municipal, no sé cómo le llaman aquí, César Fuentes, a él yo lo conozco, él es un tipo bastante listo. Es de los pocos que conozco. Conozco al síndico, René Villarreal. A la presidenta no la conozco físicamente, no la recuerdo. Pero en el caso de César, es un tipo que sí le sabe. Ok. Y por ahí creo que a Eberto Moreno, que fue compañero mío en la prepa, también está en algo así. Eberto, acaba de entrar, estaba Oscar Hernández. Oscar le dieron un trabajo en Texas y entró en su lugar a la dirección de Economía y Turismo, muy entusiasta, entró Eberto. Sí, Eberto. Le digo que agarró su segundo aire, Eberto. Sí, es amigo mío, estuvimos juntos en el CECIT. Entonces, el asunto es que cada vez tienes que cumplir el compromiso político con quien te ayudó, pero también generar un equipo técnico que le sepa, y gente que no le tenga miedo a decirte la verdad. Claro, porque luego también les dicen, cuidado, les dicen, ya que se sienten bien sentados en la silla presidencial, les dices algo y ya no les gusta después. No, el trabajo del asesor, yo les pongo siempre un ejemplo, el trabajo del asesor es distinto al de asistente. El asistente es el que cuando tú le dices... La gente IBM. Sí, cuando tú le dices... Al asistente le dices, tráeme otra cerveza, y va y te la trae. Claro. El asesor es el que te dice, no te la tomes. Exacto. Así de fácil. Así de sencillo. Y ya hay que aprender a decirle al presidente, al gobernador, a quien sea, señor, discúlpeme, pero no es como usted la está viendo. Exacto. Así es.
Y bueno, hay que tener criterio, pero te digo, yo veo entusiasmo en la administración municipal, yo creo que les puede ir muy bien. Así entraron otros también. Pues sí, bueno, pues no sé, no. Queda tiempo. Sí. Y yo creo que con entusiasmo, ganas y algo de talento también, yo creo que pueden salir bien las cosas. Muy bien. No, yo he tenido mucho entusiasmo, por ejemplo, ir a jugar un partido de béisbol, pero pues no me da, o sea, aparte del entusiasmo tiene que haber preparación técnica y demás. Doctor, muchas gracias, un placer tenerlo aquí. Yasmín, como siempre, un gusto saludarte, amigos cananenses, paisanos, pues gracias por regalarnos unos minutos de su atención y por aquí seguiremos participando. Sí, por favor, los miércoles en el noticiero bilateral Sonora, Arizona, que nos está también ayudando ahí a comprender el panorama, el doctor. Muchas gracias. Tenemos algunos meses, ¿no? Ya, algunos mesecitos, sí, bueno, sí. Pues por ahí seguiremos. Amigos, gracias por su atención. Yasmín, gracias. Un placer, doctor. No, hombre, al contrario. Gracias, doctor. Vamos a una pausa rapidísimo y regresamos. Estás en 12 PM Noticias.